Buenas noches, yo soy Selene Flores, esto es Milenio 19 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Esta noche hay mucha información, no le cambie. Ya comenzamos. Las considero mujeres íntegras, ¿no?, respetuosas de la libertad, ¿sí? No las considero capaces de un atentado contra nadie. A nadie de nosotros nos gustaría que nos pusieran rodeados de gente, nos torturaran y nos mataran por mera diversión. Gracias, siempre está limpiando. Gracias. No, a usted, gracias. Pues siga tocando niño. Gracias. Gracias. Me tocó niño y así que estoy repartiendo tamales, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. También. ¿También? Muy amable. Disculpe. No, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Vamos con información de último momento, porque por tercer día consecutivo se registran enfrentamientos entre grupos delictivos en la población de La Ruana, en el municipio de Buenavista. Esto es Michoacán. Los ataques de hoy comenzaron alrededor de las 5 de la tarde, hace apenas un par de horas. Hasta el momento se desconoce si hay fallecidos o personas lesionadas. Vamos hasta Michoacán con mi compañero César Cabrera. César, buenas noches. ¿Cómo están las cosas allá en el municipio de Buenavista? Buenas noches. Selene, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, pues como tú lo comentas, otra vez el municipio de Buenavista de Michoacán, pues es blanco de enfrentamientos armados. Es de nueva cuenta la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, donde se han reportado balaceras entre fuerzas de seguridad, en este caso personal del Ejército Mexicano y miembros de la delincuencia organizada, específicamente del grupo directivo de los Viagras, quienes son los que operan en aquella región de Tierra Caliente. Algunos pobladores han reportado la presencia incluso de vehículos blindados, mejor conocidos como monstruos, los cuales están recorriendo las calles, los principales accesos de esta tenencia. Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, ex líder de los grupos de autodefensa, asesinado hace algunos meses en esta misma localidad, comentó que durante toda esta semana han tenido lugar estos enfrentamientos, de los cuales se desconoce cifras de fallecidos. Solamente se ha reportado en el transcurso de la semana de detenciones. Una de ellas ha sido la que ocurrió esta mañana, no en La Ruana, pero sí en otra comunidad de Buenavista, en este caso en Santa Ana, la cual se trató de Alberto García Flores, alias el Peggy, el cual se presume era el cobrador de cuotas de los Viagras a productores de limón y que también estaba a cargo de los secuestros y de las acciones de bloqueos que llevaban a cabo en esta región de Tierra Caliente cuando se llevaban a cabo operativos. Hasta el momento la cifra de fallecidos, de detenidos, por este enfrentamiento reciente que, como tú comentas, inició pasada las 5 de la tarde, pues no ha sido revelada por parte de las autoridades. Sin embargo, vamos a estar pendientes de las informaciones que vayan surgiendo al momento, Selene. César, muchísimas gracias. Sí, poco se ha sabido de las autoridades en estos 3 días de ataques, de enfrentamientos allá en esa zona. Lo que hemos sabido es que, bueno, el gobernador dice que pues no quiere que se politice el tema de la seguridad. En fin, vamos a estar pendientes, por favor, de tu información. Si es necesario, regresamos contigo. Buenas noches. Seguimos al pendiente. Buenas noches.
Mire, justamente para hablar más sobre este tema, sobre estos ataques, sobre estos enfrentamientos, tengo en la línea a Guadalupe Mora, que se encuentra justamente en la zona cero, allá en La Ruana. Guadalupe, te agradecemos mucho nos tomes la comunicación. Buenas noches, Selene. Pues aquí estoy a tus órdenes. ¿Cómo han vivido estos 3 días allá en la Ruana, Guadalupe? Sí, pues ya van 3 días seguidos de enfrentamientos entre grupos delictivos, pero afortunadamente tenemos aquí a la BOI, militares y fuerza, los de la Guardia Civil y la Guardia Nacional, que inmediatamente acuden cuando se escucha la balacera, acuden a esos enfrentamientos y hasta ahorita, gracias a Dios, no ha pasado nada aquí en el pueblo. El pueblo sí está un poco, no están tranquilos, están un poco asustados. Hace rato querían cerrar ya los negocios cuando se empezó la balacera, pero fue un topón, como decimos muchos, un topón de unos 5 o 10 minutos que duró esa balacera, pero ya todo está en calma, gracias a Dios. A ver, pero es contra las fuerzas del orden. Ya lo que sí nos puedes decir es que hay presencia de la Guardia Nacional y de militares. ¿Los ataques son contra ellos, Lupe? No es entre ellos. Son grupos que se están queriendo meter aquí al pueblo. Los militares son los que acuden y los están sacando de aquí. Los están sacando de aquí el pueblo. Lupe. Se meten y se dan un topón ahí entre ellos, pero luego se van, se salen inmediatamente. Lupe, ¿qué lectura le das? ¿Tendrá que ver con estas detenciones que ha habido en los últimos días de integrantes de este grupo que es mejor conocido como los Viagras? ¿Crees que tenga que ver con estas detenciones? Mira, la detención que hubo el día parece que fue hoy en la mañana, de la Peggy. Él era el que estaba cobrando la cuota de los limones, de parte del cártel de los Viagras. No creo que sea por lo que está sucediendo aquí, no. Más bien, yo pienso que allí hicieron su trabajo, como debe ser la Fiscalía, la Sedena y la Guardia Nacional. Y ojalá y así sigan trabajando para ver si logran detener a los principales cabecillas, que es Nicolás Sierra Santana y la Sirena también. Ojalá y así como detuvieron a la Peggy, que también le echen ganas a detener a esas personas, porque son los que están haciendo el daño por aquí. Bien, por el Lupe, municipio pues, de Buenavista. Ojalá sí sea. ¿Nos puedes decir si hay personas lesionadas, si hay personas que hayan perdido la vida por estos ataques, por estos enfrentamientos? Mira, ahorita mero, aquí están los militares conmigo. Ellos fueron para allá, ya llegaron, aquí me están informando. No hubo ningún detenido, ningún muerto, no hubo nada. Bueno. No hubo absolutamente nada y aquí están ellos conmigo ahorita. Bien, Lupe Mora, te agradezco muchísimo la comunicación. Estamos pendientes de lo que pase allá en La Ruana y pues desgraciadamente lo que vemos es que ni la presencia de las fuerzas del orden inhiben este tipo de enfrentamientos. Lupe, gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, Selene. Gracias. Mire, y aquí le informamos sobre el ataque a Yolanda Caballero, una periodista en Tijuana. Un hombre le prendió fuego a su vehículo y todo quedó grabado. El atacante se acercó a la unidad y rompió la ventana del copiloto. Después lanzó al interior varias bombas Molotov y luego escapó en una camioneta que lo esperaba. La periodista ya había acusado ataques previos por parte de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, el último durante un evento público donde la culpó del reclamo que le hizo un ciudadano por el abandono en el que se encuentra la ciudad fronteriza. Este fue el momento. ¿Quién es usted? Por favor. Viene con Yolanda, qué gusto. Gracias. Señora, lo vamos a limpiar. Y me saluda mucho Yolanda. Y cuando regresa uno del puente. Claro. Soy con Morena. Claro. Pero gracias. No se va. Yolanda directamente para que con ella sigamos la queja. Muchas gracias. No, porque después le van a... Mi trabajo como periodista. Quería comentarle eso porque quería que supiera que en realidad yo... Claro, ¿puedo contestarte?
Bueno, me disculpo, yo lo vi cercano a ti, entonces dije tal vez se acercó a ti porque a veces los ciudadanos se acercan a la prensa porque piensan que es más fácil acercarse. Entonces si no venía contigo, pues gracias por atenderlo porque sí vi que lo atendiste, te agradezco. Nunca te he dicho que no me preguntes, yo estoy aquí para responderte. Bueno, pero yo sí le comento. Voy muy a bien. continuar cuestionando su trabajo de otros políticos. Bueno, este es el momento del que hablaba la periodista. Y en entrevista con Milenio Televisión, la alcaldesa de Tijuana se deslindó de la agresión contra la periodista, pidió esclarecer el caso. Esta periodista es muy cercana al Estado. En su página de internet constantemente lanza críticas a su servidora, que yo, como cualquier otro servidor público, debo de aguantar. Y no pasa de alguna cuestión o algún señalamiento en su página, pero nunca un señalamiento personal. Pues yo pido que se aclare, porque es un hecho atroz que no hay ninguna prueba para decir que yo tuve que ver algo. Entonces, el sistema de protección de periodistas está fallando y hoy no solo está afectando a la periodista, me afecta a mí, ya que una señalización al aire pues no debería de ser. Mire, este ataque contra la periodista Yolanda Caballero fue tema de la conferencia del presidente López Obrador, quien respaldó a la alcaldesa de Tijuana. Conozco a la presidenta municipal de Tijuana, como a la gobernadora, y pues las considero mujeres íntegras, ¿no?, respetuosas de la libertad, ¿sí? No las considero capaces de un atentado contra nadie. Y justamente así protestó hoy el gremio de periodistas en Tijuana tras las agresiones contra Yolanda Caballero. De Presidencia Municipal, a los compañeros periodistas, el gremio periodístico de Tijuana, que viene pues a protestar y a buscar a la alcaldesa Montserrat Caballero. Para que dé la cara respecto a esta agresión que recibió nuestra compañera Yolanda Caballero. Hazme un cambio. Ah, ok. Aquí para que yo me ponga atrás de ti. Ok. Deja nada, porque luego estorbo y no. Bueno, ellos son integrantes del colectivo Yo Sí Soy Periodista. Y siguiendo con temas que tienen que ver justo con la protección a periodistas, hoy también en la mañanera el presidente López Obrador se refirió al robo que sufrió la oficina de la presidencia de los datos personales, recordará, de los periodistas que asisten allá a la mañanera. El presidente insistió en que se trata de un asunto político debido a esta temporada de elecciones. Esa investigación está abierta y se le va a dar seguimiento. Nosotros tenemos que cuidarles y cuidar a todos. Sí, nada más decirles que estamos viviendo temporada electoral y son tiempos de sopilotes. Vámonos a otras cosas. Mire, habitantes de Chiapas, de distintas comunidades de la sierra, han abandonado sus hogares debido a la presencia del crimen organizado. Aquí un breve recuento de lo ocurrido en los últimos días. Sí, dile que esta es una noticia. Buenos días. Buenos días. Sí, Nemo, ¿dónde está? ¿Dónde está Nemo? ¿Cómo pudimos? Nos corrimos para el monte. No sacamos nada. Venimos sin nada. Sí, dile que... ¿Y sabe quién ha seguido muy puntual este tema? Es mi compañero Jonathan González. Cuéntanos cómo están las cosas en este panorama que no pinta muy bien para todas estas comunidades. Jonathan, buenas noches. Selene, muy buenas noches. Efectivamente, como tú ya lo comentabas, estos son los hechos lamentables que están viviendo las familias de la región de la Sierra de Chiapas debido a los múltiples hechos violentos que se han registrado por estos grupos delincuenciales en esta zona de la entidad. En este sentido, pues los defensores y también los activistas de derechos humanos
han reportado que en los últimos días por lo menos 2,000 personas son las que han tenido que dejar su vivienda, su hogar, y sobre todo de estas comunidades que son Nuevo Sinaí, San Antonio el Ocotal y Cuatro Caminos del municipio de Chicomucelo. Las familias prácticamente han tomado las pocas pertenencias que han podido sacar entre estos hechos violentos en unos costales y también en algunas bolsas de plástico, y han tenido que huir sobre las montañas y algunas veredas hasta llegar a las comunidades o los municipios cercanos, como son Comitán de Domínguez, también Socoltenango, Simol, Bellavista. Ante estos hechos, pues estas familias han denunciado que en múltiples ocasiones han recibido amenazas para ser reclutados por parte de una organización social que está presuntamente vinculado al crimen organizado. En este sentido, pues también reportaron que en la periferia de sus comunidades se han registrado algunos enfrentamientos, por lo que temen que estas balas puedan alcanzarlos, y es por ello que junto con algunas niñas, niños, adolescentes y también jóvenes sobre todo, pues han partido hacia estos municipios que ya mencionábamos. En este sentido también comentarte que pues están buscando que las autoridades les proporcionen la ayuda necesaria para que ellos se garantice sobre todo la seguridad en esta zona y en esta región de Chiapas. Hasta el momento, pues las autoridades, tanto estatales como federales, pues no se han pronunciado sobre estos hechos. Sin embargo, pues son cada vez más las familias que han tenido que dejar sus hogares ante estos hechos de violencia que se han generado aquí en la región de la Sierra de Chiapas. Ese es el reporte que tenemos por el momento, Selene, y esto es lo que ocurre aquí en el estado de Chiapas. Jonathan, es una lástima porque este municipio, sabemos, este estado es uno de los más pobres del país y justamente le pega a toda esta gente pues que no tiene casi nada y que tiene que dejar lo poco que tiene. Jonathan, muchísimas gracias por tu reporte. Buenas noches. Muy buenas noches, seguiremos atentos. Buenas noches. Mire, y luego de la violencia que también han sufrido políticos y candidatos en lo que va de este proceso electoral, hoy el Gabinete de Seguridad Federal presentó el plan para la protección de candidatos. Lo hizo a la consejera del INE, Guadalupe Tadei. Tuvieron una mesa, una reunión. En esta se acordó que será el INE el encargado de registrar las solicitudes de seguridad que realicen los candidatos. Será la Secretaría de Seguridad la que determine el tipo de acompañamiento que les brindará dependiendo del nivel de incidencia delictiva de la zona en la que se encuentre el aspirante. Sin embargo, mire, no hay novedad. Todos estos puntos acordados son los que habitualmente se siguen en cada campaña para que sean los candidatos quienes pidan protección cuando así lo consideren. Para platicar más sobre este tema nos acompaña y le agradecemos mucho la comunicación a Claudia Zavala, consejera del INE. Buenas noches, consejera. Selene, muy buenas noches, qué gusto saludarla, saludar a toda la audiencia, a tus órdenes. Buenas noches, consejera. Sabemos de esta mesa que tuvieron pues este día con el Gabinete de Seguridad, pero consejera, a menos de que usted me diga lo contrario, no vimos ninguna novedad y me parece que es un proceso bastante engorroso el tema de la seguridad en esta cooperación federal-INE. Pues mire, Selene, aquí hay un tema. La autoridad que se encarga de brindar la seguridad, pues son las autoridades, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, la Defensa, y también tenemos al Centro Nacional de Inteligencia colaborando en esta mesa interinstitucional, porque la seguridad es competencia de estas autoridades y los análisis de inteligencia. El INE, ¿qué hace? Genera esta mesa de seguridad interinstitucional para atender los casos relacionados con nuestro quehacer, que es organizar los procesos electorales, y cuando ya están así los candidatos registrados, pues ser la autoridad que media entre la solicitud de quienes están registrados como candidatos frente a la protección que necesitan en caso de tener amenazas o violencia. Entonces, es importante que eso la ciudadanía lo sepa. Las autoridades específicas de seguridad del Estado mexicano en materia federal están a cargo de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana y las otras autoridades que mencioné. Ahora, lo que hacemos nosotros es generar estos protocolos de actuación que se activan de inmediato que tenemos la solicitud o la necesidad de cubrir un evento con seguridad. Por ejemplo, nosotros vamos a salir ya el próximo 9 de febrero a campo con el Ejército de Ciudadanas y Ciudadanos, capacitadores y supervisores electorales. Ahí nosotros en estas mesas de seguridad lo que vemos es pues el acompañamiento de estas autoridades para brindar la seguridad a todas las y los ciudadanos que trabajan con el INE. O cuando realizamos los debates, por ejemplo, también necesitamos un operativo de seguridad que lo tenemos que instrumentar con estas autoridades. Y cuando recibimos una solicitud de las y los candidatos, lo que hacemos es de inmediato activar el protocolo y serán estas autoridades las que elaboran el análisis de riesgo y determinan qué tipo de seguridad necesita cada quien. Ahora, ¿no sería conveniente que se pudiera trabajar no tanto ya cuando tengan el problema encima, porque ustedes tienen datos perfectamente mapeado el país de los focos rojos? ¿No habría que trabajar en un tema de prevención? Pues es que las autoridades de seguridad tienen todos esos mapeos y eso es lo que hacemos en cada reunión. Cada mes hay esta reunión, esta mesa. No es necesario que haya una solicitud de protección para caso concreto, sino que para efectos del quehacer cotidiano, lo que hacemos es tener estas reuniones periódicas. Y estas reuniones las lleva la presidencia del instituto, la presidenta Guadalupe, junto con la Secretaría Ejecutiva. Y ahí es esto que se hace de manera cotidiana, Selene. Otra cosa es el protocolo para atender las solicitudes de protección que se activa a solicitud de parte. Con base, dice, según lo que acordaron, a el nivel de riesgo o de incidencia delictiva alta, media y baja. Consejera, ¿cuáles son esos? Eso lo determinan las autoridades de seguridad. Esos mapeos de riesgo de incidencia delictiva tienen ellos sus datos y a partir de eso elaboran sus mapas. Y con esos mapas nosotros trabajamos lo cotidiano. Perfecto, consejera, pues estaremos pendientes. Ustedes, le decía, tienen mapeado perfectamente estas zonas rojas. ¿Nos puede decir en este momento cuáles son los estados, las zonas que ustedes ya tienen como focos rojos ya para este proceso electoral? No, Selene, nosotros no tenemos mapeos de focos rojos, tenemos el mapeo de lo que hacemos las rutas electorales, pero estos focos rojos, como le llaman, de incidencia de riesgo delictiva, los trabajan las autoridades encargadas de la seguridad. Nosotros nos acompañamos con ellos en estas reuniones que se hacen de manera periódica, porque son ellos los que cuentan con esos datos. Y reitero, el INE no es una autoridad que se encargue de garantizar la seguridad ciudadana, sino de trabajar en conjunto con las autoridades que lo hacen, que tienen todos los elementos de análisis, las bases de datos para realizar estos mapas y por supuesto para prevenir riesgos. Híjole, consejera, yo creo que sí tienen el mapeo. Ustedes saben perfecto dónde sus funcionarios de casilla han tenido pues ataques, en qué zonas no les han permitido llevar a cabo elecciones, y hasta donde entiendo ustedes también les pasan esos datos a las autoridades, pero por supuesto vamos a estar pendientes de todas estas mesas de trabajo y le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo esta noche para darnos y ampliarnos un poquito más la información que se platicó hoy en esta mesa. Sí, gracias, Elena. La agradecida soy yo. Y sí tenemos esos análisis de las experiencias pasadas, obviamente. Nuestros vocales ejecutivos también tienen estas reuniones en cada uno de los estados de seguridad y tienen esos análisis porque ya llevamos a cabo nosotros los procesos electorales anteriores. Claro. Pero los datos actualizados los tienen las autoridades de seguridad. Muy bien. Sí es como una combinación de datos y de experiencias. Claro, muy bien, que sirva entonces para la prevención de estos episodios. Muchísimas gracias, consejera. Buenas noches. Gracias, buenas noches a ustedes.
Bueno, regresando justamente a temas del INE, quien también se fue contra el bono de $500,000 que por cierto se aprobaron los consejeros del instituto por exceso de carga laboral, fue Claudia Sheinbaum. La candidata electa de Morena consideró que esto es algo injusto, pues se están usando recursos públicos. No tienen por qué los consejeros electorales tener un bono adicional a sus salarios, que de por sí ya son muy altos. Ellos de por sí ganan mucho, todos son recursos públicos. Entonces no tiene ninguna razón de ser y no me parece correcto. Bueno, y la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, continuó su gira en Estados Unidos. Allá celebró el revés de la Suprema Corte a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. En Nueva York se reunió con empresarios y emprendedores mexicanos. Todos coincidieron en que el gobierno mexicano, dicen, no respeta el Estado de Derecho. Más tarde, durante un evento con estudiantes, un grupo de mexicanos identificados con Morena protestaron en contra de la visita de Xochitl Gálvez. ¡Vende patrias! ¡Mentirosa! Es lo que quiere hacer, vender todo lo que le pertenece al pueblo de México. ¡Sal para que te lo diga! Obrador, no queremos más saqueo para México. Y hoy el candidato electo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, criticó la estrategia de migración en la frontera sur del país. Señaló que, además de la militarización a este problema, se agregó el crimen organizado. En el que Estados Unidos va a tener elecciones y Trump y hasta Biden van a agarrar de piñata a México, es un tema que debemos de reflexionar y cambiar, por supuesto, de política. Este no puede ser el destino de México, esta no puede ser la realidad de un estado tan grande y tan bello como Chiapas. Vamos a entrar en serio al problema de la seguridad, problema de la migración y hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos, pero también de orden, volver a recuperar la soberanía, el control del territorio. Y en más información electoral, Morena dio a conocer las últimas listas de aspirantes para el Senado. Entre los nombres se encuentran el de Omar García Harfuch, ex aspirante a la jefatura de gobierno de Ciudad de México. También está Ernestina Godoy, la ex fiscal general de la Ciudad de México. También Félix Salgado Macedonio, quien buscará la reelección como senador. Y Ana Lilia Rivera, la actual presidenta de la Cámara de Senadores. Sobre los nombramientos de Godoy y Harfuch, Clara Brugada, candidata electa en Ciudad de México, subió esta publicación en donde reconoció a ambos exfuncionarios. Añadió que son personas íntegras, honestas y comprometidas con el proyecto de Claudia Sheinbaum. Por cierto, hoy se celebra el Día de la Candelaria y la clase política y hasta diplomática no quiso quedarse fuera de los festejos. Ojalá, muchas gracias, siempre están enviando. Gracias. No, a usted, gracias. Que siga tocando niño. Gracias. Me tocó niño y así que estoy repartiendo tamales, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. También ¿también? Muy amable. Disculpe. No, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Arigato. Arigato, sí, en japonés. Qué bien, gracias. Bien, y siguiendo con el color de la política, también los presidenciales luchan por hacerse virales en las redes sociales. Mire, aquí le decimos quién encabeza la lista de popularidad. A un mes del comienzo oficial de las campañas, los candidatos presidenciales siguen en la lucha por posicionarse en las redes sociales. Jorge Álvarez Maínez, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez compiten por ser el más viral. La candidata electa de Morena, Claudia Sheinbaum, sabe que se acerca el 14 de febrero y apuesta por presumir a su ya esposo Jesús María Tarriba Unger. Xochitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, no se queda atrás y presumió que durante su gira en Estados Unidos se movilizó en bicicleta por Nueva York. Lo que más extrañaba era la bicicleta. Aquí chingándole tempranito en México son 5:30 de la mañana. Y vámonos a mi reunión con el New York Times. Quien sorprendió esta semana fue Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, con el estreno de su sección en TikTok, Maínez Behind the Scenes. Con información de Jimena Copil, Milenio Noticias.
Vamos a una pausa, pero al regresar sigue la crisis de agua en el Valle de México. El gobierno de la Ciudad de México ha comenzado ya a tomar medidas. Regresamos. Hoy estamos a 145 días de que las presas del sistema Cutzamala se queden sin agua. Lo está escuchando bien. 145 días para llegar al día cero debido a la falta de lluvias en la región. Ante la falta de agua en la Ciudad de México, se comenzará a implementar el plan distribución equitativa de agua, con el que se restringirá el suministro en determinados horarios en gran parte de las alcaldías para garantizar que todos tengan agua. Serán 284 colonias de 10 alcaldías donde se aplicará la reducción. Entre las demarcaciones más afectadas está Tlalpan con 93 colonias, seguidas de Iztapalapa con 58 y Magdalena Contreras con 30. Ojo, porque la falta de agua también se está viviendo en otras entidades, como Hidalgo, donde hoy pobladores se manifestaron por segunda vez en esta semana. Ahora ocurrió en Epazoyucan, donde bloquearon la carretera estatal Pachuca-Ciudad Sagún en demanda del restablecimiento del servicio de agua potable. Hacemos una nueva pausa, pero al volver le vamos a contar la desesperación que viven los migrantes en la frontera de Estados Unidos por alcanzar el sueño americano. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, sigue el flujo de migrantes en la frontera con Estados Unidos. Las personas continúan desesperadas por buscar el sueño americano. Hay quien lleva incluso 3 años esperando por entrar a Estados Unidos. Ángel Hernández tiene los detalles. A poco más de 3 años de haber sido lanzada, el uso de CBP One, la app con la que migrantes mexicanos y extranjeros solicitan asilo a Estados Unidos vía remota, ya es generalizado. Ahorita estoy también con la aplicación CBP One, todos los días solicito la cita, sin embargo tarda mucho, pero en eso estoy. Tanto extranjeros como mexicanos suelen solicitar sus citas ya en la frontera, pues cuando el sistema les da fecha no logran llegar si aún permanecen en sus estados o países. Pero esto ha saturado los albergues de Matamoros, lo que comienza a replicarse en otras ciudades fronterizas. No es suficiente, por eso tenemos ahorita muchas personas estacionadas desde hace ya meses aquí en la frontera de Matamoros. Tanto la infraestructura como el personal y los recursos de las organizaciones civiles están llegando a su límite. Todos colaboramos, todos estamos, pero hace falta. Ojalá que tengamos más lugares para asistir, para atender con mejores que estos, porque la gente yo creo que necesita vivir bien. Ustedes han visto tiendas de campaña y ahí duran 6 meses, duran 5 meses, duran 4 meses. Los tiempos de espera de una cita de asilo pueden ser de hasta medio año, lo que desespera a las personas en movilidad y los obliga a buscar empleo o depender de la caridad para sobrevivir. Como toda aplicación tiene un límite o una capacidad que rebasa la necesidad migratoria. Entonces, las personas siguen insistiendo como la esperanza más cierta y verdadera que hay. Sin embargo, nos enfrentamos a los riesgos de transitar por cualquiera de los puntos fronterizos y ellos así optan por necesidad. Desde Tamaulipas, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Es momento de ir a la información internacional, porque Nayib Bukele buscará la reelección como presidente de El Salvador en las elecciones del próximo domingo 4 de febrero. Recordemos que Bukele goza de un alto nivel de popularidad debido a las medidas extremas que ha adoptado en materia de seguridad. Pero quien sabe muy bien del tema es mi querido Horacio Besón, editor de Fronteras. Tienes todos los detalles, los datos, cómo están las cosas con esta elección allá en El Salvador. Selene, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, todo va directo a que Bukele esté prácticamente en solitario, un triunfo, no solamente un triunfo, sino un triunfo arrollador allá en El Salvador, donde se habla que tendrá un 80% de preferencias cuando es aceptado por un 90% de la población. Eso habla de la forma en que los salvadoreños comunes
pese al sistema que se ha implementado en contra de las cuestiones en torno a la violencia, pues eso es para ellos bastante beneficioso, pese que, insisto, a las críticas, y pues va, te digo, en solitario, ya que los demás candidatos a la elección pues prácticamente no pintan, son, por decirte un ejemplo, tanto Joel Sánchez como Manuel Flores, de los partidos que gobernaron desde 1992, del FMLN y de Arena, tienen un 4, un 5%, entonces eso implica que va prácticamente ya en el bolsillo, ya se da por seguro su triunfo. Dices un 70% de aprobación, es lo que yo tenía de datos. Estamos por arriba del 70%. Sí, se habla del 70 al 90%, y esto justamente el tema más controversial, que son los estados de excepción para ir en contra de la delincuencia, en contra de las pandillas, en contra de los Mara Salvatrucha. Esto ha provocado que, pues, con ese estado de excepción que se impuso a partir de marzo del 2022, que implica que prácticamente jueces sin rostro, que se juzgue a la gente de una forma bastante criticable, y las aprehensiones, sobre todo sin una ley que garantice los derechos humanos de los presos. Esto ha provocado que, pese a las críticas, sea el mayor valor para los salvadoreños comunes, y es lo que él ha garantizado, es su carta de presentación para seguir. Hay que recordar que antes de que él llegara a la presidencia en el 2019, pues prácticamente había mucha violencia, mucha migración a Estados Unidos, y él 5 años después ha provocado que baje la delincuencia. Sí, bueno, ahora es un tema en materia económica, el reto que tiene, y bueno, pues si no pasa un milagro, estaremos hablando aquí la próxima semana de su triunfo. Muchísimas gracias, Horacio. Buenas noches. Muy atentos y muy buenas noches. Mire, pero ¿cómo se encuentra El Salvador? Justo a unas horas de que inicien las elecciones. Allá está mi compañero Gaspar Vela. Buenas noches. ¿Cómo estás, Selene? Muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto desde San Salvador, El Salvador, donde todo está listo para que el próximo domingo se lleven a cabo las elecciones generales. Dentro de 2 días, 6.2 millones de salvadoreños, entre ellos 714,000 que viven en el exterior, podrán elegir a su próximo presidente, vicepresidente y 60 diputados de la Asamblea Legislativa. Para que un candidato gane en la primera vuelta, debe obtener el 50% de la votación más 1. En caso de que ninguno lo logre, los 2 candidatos con porcentaje más alto serían a una segunda vuelta. Pero ya lo comentaban allá en el estudio, Selene, Horacio y tú, esto pues es prácticamente imposible, porque el candidato de Nuevas Ideas, Nayib Bukele, aventaja de manera amplia en las preferencias electorales. La encuesta más conservadora lo ubica con un 70%. Su más cercano perseguidor, Manuel Flores, del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pues lo registran más o menos con un 4% de las preferencias, y Joel Sánchez, del partido derechista Arena, más o menos el 3% en todas las encuestas. La principal bandera de Nayib Bukele en este proceso electoral ha sido este combate a las pandillas, combate a las maras mediante este estado de excepción, el cual permite detenciones sin orden judicial, también la intervención de telecomunicaciones, y ha endurecido las penas en contra de presuntos integrantes de las pandillas. Hay que recordar que desde la aplicación de este estado de excepción, el 27 de marzo de 2022 se han detenido a cerca de 75,000 personas, pero si les parece, vamos a escuchar parte de lo que nos comentaron las personas aquí en San Salvador. ¿Cómo lo veo? Bueno, yo lo veo un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre religioso, un hombre con ética, un hombre que tiene todo. Es el ídolo de todos los presidentes y la envidia de todos los presidentes, porque no lo van a poder igualar. Sí, este muchacho sí fue mandado por Dios que lo puso, porque él sí cambió todo, nos sacó de la esclavitud que teníamos, ¿verdad? Es que le damos gracias a Dios porque él lo puso, Dios y la gente que votó por él, que votamos por él.
Ahí la opinión de algunas personas, Selene, muchas de ellas, de hecho, que radican en Estados Unidos o en Canadá, han venido a El Salvador precisamente para presenciar la jornada electoral del próximo domingo, Selene. Pues una jornada electoral que también, bueno, pues además de que pinta con la gran mayoría y preferencia de Bukele, también es cuestionada por estas reglas que se dice, pues se hicieron muy a modo para favorecerlo. Estaremos muy pendientes de tu información desde allá, desde El Salvador, querido Gaspar Vela. Buenas noches. Estamos muy pendientes, Selene, hasta luego. Y bueno, no se vaya, porque ya vienen Minelli Ataide e Ivette Salgado con los deportes y el entretenimiento. Yo estoy muy feliz de estar pues este viernes terminando muy bien con estas dos mujeres tan talentosas en esta mesa en Milenio. Mini Ataide, ¿cómo estás, mi querida Ivette Salgado? Hola, buenas noches, muy bien. Oigan, hay mucha información con la que irnos a disfrutar el fin de semana. Exactamente. Bueno, para empezar, el tema de los toros que ha causado tanta polémica. Sí, Ivette, Selene, muy buena noche. Efectivamente, sí habrá corrida de toros, lo platicábamos ayer, ¿no? Un fallo judicial ya dispuso este día que sí habrá corridas el 4 y el 5 de febrero, este 5 de febrero, que es el aniversario justamente de la plaza, luego de que el miércoles pasado de nueva cuenta se había otorgado la suspensión provisional. Recordemos que apenas la semana pasada regresaron los toros luego de que en el 2022 también se dio una suspensión, y como lo platicábamos también ayer, el espectáculo fuerte se dará con el adiós de Pablo Hermoso de Mendoza. Así es que, bueno, obviamente también lo habíamos puesto sobre la mesa, ¿no? Todas estas personas, estas asociaciones que tienen, y muy válida, ¿no?, su opinión en contra de las corridas de toros, obviamente seguirán en la disputa en los tribunales, pero bueno, vamos a esperar. Por lo pronto, este fin de semana sí hay corrida de toros. Este fin de semana, que sería la de el domingo. Exactamente, el domingo. Y el lunes que era la de aniversario. Exactamente, es el aniversario y despedida de Pablo Hermoso de Mendoza, es en su gira del adiós. Así es que, bueno, para todos los que disfrutan de los toros, ahí tendrán que estar, porque incluso la semana pasada fueron 40,000 las personas que asistieron a la pues reapertura, ¿no? Porque recordemos que estuvo cerrado un buen tiempo, desde el 2022. Hay que estar pendientes de este tema, y béisbol también tenemos buenas. Exactamente, muy buenas, chicas, porque bueno, vienen los Yankees a México de la Major League Baseball, por supuesto, el 24 y 25 de marzo tendrán 2 duelos de exhibición ante los Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Harp Pelú, 2 de los equipos más exitosos, eso sí, en sus respectivas divisiones en grandes ligas. Por ejemplo, los Yankees con 27 títulos y los Diablos en México con 16 títulos, no venían desde 1968 también a enfrentarse a los Diablos Rojos del México, así es que a disfrutar, por supuesto. Todo el mundo está de ¿cuándo salen a la venta los boletos? Preventas. Exactamente, preguntando. Todavía no dan todos los datos sobre los boletos, pero seguramente en las próximas horas ya lo tendremos. Qué maravilla, qué gran noticia para la afición, y pues igual organizamos que no hemos ido ni tú ni yo al estadio. No, imagínense ir con ese partidazo, no, sería increíble. Bueno, igual de cotizados que los conciertos. ¿O? Sí, sin duda alguna, igual de cotizados. Y bueno, ya que también hemos puesto sobre la mesa todo este tema de los conciertos, de Taylor Swift, ¿no?, de la NFL, del Super Bowl del próximo 11 de febrero, pues bueno, tenemos más datos justamente sobre cómo ha impactado Taylor Swift en la NFL. Vamos a verlo rápidamente, porque su relación con Travis Kelce ha sido un impacto mediático importantísimo que ya se puede ver en números. Aquí los tenemos. 3 datos fuertes: 63% en aumento de la audiencia femenina de 18 a 49 años en el partido de Bills contra Chiefs. O sea, imagínense, ese fue el primer partido en el que se vio a Taylor Swift. Exactamente, o sea, cambiándole el canal en ese partido que apareció por primera vez Taylor Swift, por supuesto, impactó, ¿no? 400% de incremento en la venta de jerseys de Travis Kelce en octubre, un mes después de que se le ve en este partido, y 3.1 millones de seguidores nuevos para Travis Kelce en Instagram. Imagínate, o sea, el impacto que está teniendo, lo vemos en estos pequeños datos, pero realmente son cifras escandalosas. Escandalosísimas, sí. Definitivamente. Oye, ya estábamos comentando también acerca del concierto que va a tener en Japón justamente un día antes de que todo esto ocurra. Bueno, pues también ya hoy la Embajada de Japón en Estados Unidos dio a conocer a través de un comunicado que pues no se preocupen, que todo está bien, y que a pesar de la diferencia horaria de 17 horas entre Japón y Estados Unidos, 12 horas de vuelo, pues bueno,
Está todo garantizado entre aerolíneas, entre trayectos por tierra, para que puedan llegar. Risa. O sea, ya es que imagínate el impacto de la o sea, ya una que embajada está involucrada. Imagínate eso. Entonces, luego hablamos del impacto ambiental, porque es tremendo. Pero bueno, hasta aquí la dejamos por hoy con Taylor Swift. Quiero hablarles ahora de uno de los reestrenos que pues esta película está nominada al Oscar, se llama Los Asesinos de la Luna. Ya hemos hablado aquí, es la película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio, y entre toda la gama de las historias que tenemos ahorita en las salas de cine, regresa esta como por un reestreno especial debido al Oscar. Y pues bueno, esto es lo que comentan precisamente Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio respecto a la historia, porque hay que recordar que es todo lo que ocurrió con la nación Osage, todos los crímenes que se ocurrieron en esta región, precisamente por querer explotar sus tierras y quedarse con el petróleo. Esto dicen. Felt a tremendous responsibility in telling this story correctly. We wanted to be as authentic as possible, and that led us to have many different meetings with tribal elders in the Osage community, talking with direct descendants of the victims, their great-grandchildren, a lot of them who we worked with in the film, who worked on the film with us in various different departments. Ernest was, probably encouraged to marry her by his uncle in order to get her family's head rights, which gave him access to and control over her shares in the oil profits. O sea, a mí me parece una gran noticia porque yo no la vi, me la perdí, y entonces de camino a estos premios tenemos Oscar, que verla ya anotada ahí junto con Oppenheimer, por favor. Esa sí la vi. Tenemos y una tantas gran otras, porque además también esta semana se estrenó Past Life, así que bueno, pues ahí está la oferta para este fin de semana. La encuentran también en Apple y en renta digital, pero hay que vivirla. Fotografía de Rodrigo Prieto, que está nominado al Oscar. Vale la pena completamente volver a una sala por esa fotografía. Y Lily Gladstone, que es la actriz de reparto nominada precisamente a esta categoría y haciendo historia porque es la primera actriz nativoamericana en recibir una nominación. Así que ahí está. Buenísimo. Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese. Y ahora vamos a hablar de mexicanas triunfando en el extranjero, porque Astrid Rondero y Fernanda Valadez, que son las responsables de Sin Señas Particulares, una historia que iba sobre madres buscadoras en México. Bueno, pues ya tiene nueva película, se presentó en Sundance, se llama Sujo, y es la historia de un chico que crece en medio de toda una ola de violencia derivada del narcotráfico, y cómo desde su infancia, marcado por su padre y por todo lo que involucra el crimen organizado, busca la forma de liberarse de esto. Una misión realmente compleja, y esto a través de la ficción lo retratan Fernanda y Astrid. Esto nos comentan. Contar la historia de cómo un chico puede salir de un círculo de violencia, o sea, el viaje al revés de Sin Señas. Y es por eso que decidimos que Sujo sería nuestra siguiente película. Llevamos ya más de 2 décadas de guerra contra el narcotráfico, de crisis humanitaria, de desapariciones y de niños que han nacido con este horizonte, que han nacido en medio de esta vorágine de violencia. Queríamos también en ese mismo contexto hablar de la migración interna, que eso es algo que lleva ya varias décadas sucediendo en México, que por lo menos en los últimos 10 años hemos escuchado de distintos pueblos o rancherías que literalmente han tenido que dejar sus casas por el nivel de penetración del narcotráfico. Nos preguntábamos por la formación de la masculinidad, y creo que eso es uno de los grandes temas que tenemos también en la sociedad mexicana, pero creo que en general en el mundo, donde nos hemos estado cuestionando en los últimos años sobre las relaciones entre los géneros, hablar de la formación de un niño. Se ve muy interesante, ojalá nos traiga muchos premios, sobre todo porque trae una historia que ni se nos hace conocida aquí en México. Exacto, y claro que sí hay otras películas que abordan esta situación, pero el hecho de tener a 2 mujeres teniendo la sensibilidad de un personaje masculino en esta circunstancia, la verdad es que le da un valor agregado a la película. Y pues bueno, estuvo en Sundance, ganó un premio, ahora va a otros festivales, comenzando por Suecia. Bien. Y un largo camino. Bueno, chicas, pues ya nos llevamos recomendaciones. Yo sí voy a ir al cine
Asesinos de la Luna. Sí, claro que sí. Y esperamos que pronto se estrene la que nos recomiendas. Sujo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias, mi Buenas querida noches. Mine. Con eso terminamos esta semana. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Si la vida lo permite, nos vemos en este mismo espacio el lunes.